es parte del sistema tegumentario, que a su vez está formado por 4 órganos, digamos, 4 estructuras. La piel propiamente, la unidad ungueal, el complejo pilosebáceo y finalmente las glándulas ecrinas y apocrinas. Entonces, el sistema tegumentario, que es semejante a cualquier otro sistema, tiene también sus estructuras, sus órganos, ¿no? Por ejemplo, el sistema cardiovascular, ¿no? Está formado por el corazón, no sé, venas, arterias y otras estructuras. De igual forma, el sistema nervioso también tiene sus propias estructuras, el cerebro, ¿no es cierto? La médula y esas cosas. Igual la piel, que es parte del sistema tegumentario, está formada a su vez por el complejo pilosebáceo, la unidad ungueal, la piel propiamente dicha y las glándulas ecrinas y apocrinas. Ese es en conjunto el sistema tegumentario. Este sistema tegumentario se forma a partir de dos estructuras embriológicamente hablando, del ectodermo y del mesodermo. El ectodermo va a ser el que finalmente dé lugar a la epidermis, lógicamente a las mucosas y a los anexos cutáneos. Y el mesodermo va a dar origen a la dermis y a la hipodermis. ¿Correcto? Entonces, en lo que es el desarrollo de la piel existen etapas o procesos que comprenden la etapa de especificación, la etapa de morfogénesis y la etapa de diferenciación. Este es un esquema de cómo es más o menos va evolucionando la estructura del sistema tegumentario a partir del ectodermo y del mesénquima embrionario, ¿no? Entonces aquí vemos esta capa delgada corresponde al ectodermo y esta capa subyacente al mesénquima. El ectodermo está formado por células que finalmente se denominan células peridérmicas, que por un proceso lógicamente evolutivo van a dar lugar a las capas de la epidermis, a las capas de la epidermis, ¿no? Ven estas hileras de células son las que finalmente han dado lugar las células peridérmicas, que son células embrionarias que finalmente dan origen a la capa epidérmica. Cuando hablamos del mesénquima, el mesénquima que contiene a su vez células mesenquimatosas, van a ser aquellas que den lugar a lo que habíamos dicho, al mesodermo, a la dermis y a la hipodermis. Esta esquematización es más o menos lo que finalmente resulta en la piel de un neonato. Una capa epidérmica, capa dérmica y más abajo una capa hipodérmica. Cuando hablamos de la epidermis en sí, tenemos que recordar 4 células específicas. Una que se llama el queratinocito, lógicamente, es la célula fundamental del sistema tegumentario. El melanocito, las células de Langerhans y las células de Merkel. Estas 3 últimas son células dendríticas, lógicamente entendiendo que una célula dendrítica es aquella célula que tiene proyecciones, ¿no es cierto? Proyecciones que van a cumplir funciones específicas. La célula melanocítica tiene una función específica, la célula de Langerhans tiene función también específica y de igual forma las células de Merkel. Estas son células especializadas dentro de la epidermis, no lo olviden. El melanocito que es una célula dendrítica, deriva de la cresta neural, ¿no? A partir de los melanoblastos se van a originar los melanocitos y estos más o menos van a aparecer a de las 9 a las 12 semanas, de la novena a la 12ª semana.
Lógicamente la producción de melanina no se va a dar inmediatamente, se forma la célula melanocítica, sino posteriormente va a tener esa capacidad funcional. No se olviden que la principal función del melanocito es producir melanina. Y la función de la melanina a su vez es protegernos de la radiación ultravioleta. Por eso es que ustedes van a ver cuando hay un parto pretérmino, o en todo caso hay un producto que ha sido abortado, estos, esta formación, este producto no tiene color. No tiene color porque justamente el melanocito todavía no forma melanina. ¿Ya? Hay un componente que tiene el melanocito que es muy importante y se llama la, la tirosina. La tirosina. Esta tirosina va a ser la que finalmente dé lugar a la melanina por acción de una enzima llamada tirosinquinasa. Esto entenderlo, ¿no? Este es un esquema del melanocito. No se olviden que la célula dendrítica tiene proyecciones y estas proyecciones tienen la capacidad funcional, en el caso de los melanocitos, de producir melanina a partir de organelas denominadas melanosomas, melanosomas. ¿Ok? Entonces, vemos aquí una célula, lógicamente, con su núcleo, organelas citoplasmáticas, vemos proyecciones dendríticas, y esquemáticamente vemos como que cada proyección dendrítica se va uniendo a una célula queratinocítica. ¿Ya? Entonces, una vez producida la melanina a través de estas organelas, esta melanina pasa al queratinocito para finalmente proteger al núcleo del queratinocito. Vamos a ir entendiendo más adelante todo esto. No se olviden de la tirosina, que por acción de la tirosinasa se forma otra proteína denominada dopa, y que nuevamente por acción de la enzima tirosinasa se forma la dopaquinona, y que finalmente se va a degradar en eumelanina y feomelanina. Hay dos tipos de melanina en el cuerpo. La eumelanina es una melanina de color marrón oscura, y la feomelanina es una melanina de color roja o amarilla, ¿no? Rojiza. Entonces, eh, lógicamente, las personas que son de color negro, tienen la piel negra, producen gran cantidad de eumelanina. Y las personas que tienen piel blanca, los caucásicos, los nórdicos, tienen gran cantidad de feomelanina, que es de color media amarilla o rojiza, por eso tienen el pelo rojo. Esta feomelanina no tiene la capacidad de protección de la eumelanina. La eumelanina, que es la de color pardo, que es de color pardo claro o pardo oscuro, tiene gran capacidad de protección frente a la radiación ultravioleta, a diferencia de la feomelanina. ¿Y de qué depende de que una persona tenga más eumelanina o más feomelanina? Eso es una condición racial, genética, ¿correcto? Las células de Langerhans aparecen igual a las 8 semanas más o menos. Son células que tienen un comportamiento importante, tienen una acción importante en lo que se refiere al sistema inmune, ¿no? Participan activamente en la respuesta inmune innata. ¿Qué quiere decir innata? Que reaccionan inmediatamente se presente un antígeno, una noxa, algo extraño. Esa es la inmunidad innata. Lógicamente, la célula de Langerhans participa activamente en este proceso de respuesta innata. Es importante recordar que estas células de Langerhans, dentro de sus organelas y dentro de su componente citoplasmático,
va a producir lo que se llaman los gránulos de Birbeck, que van a comenzar después de la 8ª semana, ¿ya? Entonces, las células se van a desarrollar completamente más o menos en la semana 16 o 17. La célula de Merkel, lógicamente, ustedes ya conocen la función de estas células, lo han hecho, esto se hace inclusive en la parte preuniversitaria, en el colegio se hace esto, entonces yo le estoy haciendo nada más un repaso. Estas células de Merkel son elementos neuroendocrinos que tienen una participación activa en la mecanorrecepción y van apareciendo más o menos entre la 11ª y la 12ª semana. Y pues su origen embriológico corresponde al ectodermo epidérmico, o también algunos mencionan que se desarrolla en la cresta neural al tratarse de una célula dendrítica también. Se van a encontrar en la capa basal asociada a los anexos y fibras nerviosas. Lógicamente, al ser un receptor neuroendocrino, tiene que estar participando activamente con las fibras nerviosas y los anexos, pues es por la participación de este tipo de células, por ejemplo, que se da ese fenómeno del erizamiento de pelos, por ejemplo, ¿no? Ante un estímulo intenso, ¿no? ¿Quiénes participan en esta reacción? Las células de Merkel, lógicamente. La dermis, como les mencioné, proviene del mesodermo a partir de las células mesenquimatosas. Más o menos se van formando a partir de la 7ª semana, 8ª semana de formación embriológica. Y recordar que la célula fundamental de la dermis corresponde a unas células que se llaman fibroblastos. Estos fibroblastos van a dar origen a otras fibras, como por ejemplo las fibras de colágenas, fibras reticulares y fibras elásticas. Entonces, podemos inferir de que la célula fundamental de la dermis corresponde a los fibroblastos, es la célula fundamental de la dermis, porque va a ser la que origine las fibras de colágeno, reticulares y elásticas. Habrán escuchado hablar siempre del colágeno, ¿no es cierto?, del colágeno de la piel. Hacemos ese hincapié en el hecho de que se trata del colágeno de la piel porque es un tipo específico de colágeno. Hay varios tipos de colágeno, no es el mismo colágeno que vamos a encontrar en las articulaciones o en otras estructuras, por ejemplo en los vasos sanguíneos, donde podemos encontrar también fibras de colágeno. Este colágeno específicamente es un colágeno de tipo 1, es colágeno bastante duro. Sin embargo, debemos recordar que en la formación embriológica durante el periodo fetal, el colágeno que predomina es el colágeno tipo 3, es un colágeno más suave. Lógicamente eso en relación a que alguna vez habrán visto a un recién nacido, cómo es la textura de su piel, es una textura bastante delicada, bastante suave, ¿no es cierto? Esto es porque su colágeno es de otro tipo. ¿Y en qué momento pasa a tener el recién nacido, el neonato, colágeno tipo 1? Si durante el periodo fetal estamos mencionando que el colágeno predominante es el colágeno tipo 3, eso más o menos es a partir de la 14 semana de recién nacido. Entonces, la piel del recién nacido no es la misma piel que tenemos en la adultez. Es una piel completamente distinta, tiene otro tipo de colágeno, tiene diferente cantidad de receptores, diferente cantidad de tipos celulares, ¿correcto? Entonces, la piel ya del adulto contiene mucho colágeno tipo 1 y esto es a partir más o menos de la 14 semana de recién nacido. Entonces, podemos decir que en ese tiempo es cuando ya se terminó de completar la formación embriológica de la piel. Entonces, las fibras de colágeno, elásticas y reticulares son formadas por los fibroblastos, la célula fundamental de la dermis corresponde a los fibroblastos y del epidermis es lógicamente el queratinocito. Este es un esquema para ver una tabla más o menos en qué periodo se va formando la piel. Toda la piel es a partir de la 6ª semana. ¿Ya? Es a partir de la 6ª semana. Se va formando la epidermis, luego la dermis, se van formando estructuras de la epidermis, como por ejemplo
Les mencioné no estructuras, sino células específicas como los melanocitos, las células de Merkel, las células de Langerhans. La hipodermis ya se va formando a partir de la 16 o 18 semana de formación embriológica, y la piel tiene 3 capas, o sea, la epidermis y la dermis y la hipodermis, a partir de las 24 semanas ya. A pesar que no tiene la misma estructura que la piel ya del adulto normal como la que tenemos, pero ya tiene esas 3 capas fundamentales, la dermis, la epidermis y la hipodermis. Bueno, ¿cómo es que se forman los pelos de las glándulas ecrinas y apocrinas? Es entender este esquema. Miren, habíamos hablado de esa capa epidérmica que se formaba a partir de células peridérmicas. Miren, aquí en este esquema vamos a regresar. Acá miren, células peridérmicas, miren cómo se va formando, ¿no es cierto? La capa epidérmica, y antes yo les había mencionado que, que los anexos cutáneos se forman a partir del ectodermo, y pues lógicamente miren aquí en el esquema, este es el ectodermo, ¿no es cierto? Ectodermo, células peridérmicas dan lugar a la epidermis, ¿no? ¿Y cómo es que se forman los anexos? Los anexos se forman por una invaginación. Miren cómo se van acumulando estas células epidérmicas, epiteliales, lógicamente, y van invaginándose al interior. Miren cómo va entrando hacia la capa dérmica. Esto es lo que se llama papila dérmica. Papila dérmica. Se va generando un conducto, que finalmente va a ser el que le dé el espacio al folículo piloso. Todas estas estructuras que ustedes ven en el folículo piloso corresponden a células epiteliales, ¿no es cierto? Este conducto, células epiteliales, el pelo en sí es queratina, que se origina a partir de las células epiteliales. Miren esta capa epitelial también, es un conducto por el que discurre el folículo piloso. No se olviden también la glándula sebácea, ojo, la glándula sebácea se va a originar también a partir de células epiteliales que han sido generadas a partir de esa invaginación de células peridérmicas. Muy bien. Pasa lo mismo con las glándulas ecrinas y apocrinas. Pasa lo mismo con las glándulas ecrinas y apocrinas. De igual forma, una invaginación. Miren aquí, bueno, en este caso es el esquema de la glándula sudorípara, ¿no? Aquí hay un ovillo glomerular, hay un conducto que se llama también siringio, y hay una salida que es el poro. ¿Están viendo, no es cierto, jóvenes? A ver si han dormido, ya creo todos. Doctor, sí, sí. Sí, doctor. Doctor. Ya voy a empezar a preguntar, acá están dormidos ya. Sí, doctor. Para la siguiente van a activar sus cámaras, ¿eh? A ver, ¿dónde está Teo Rodrigo Mejía? Presente, doctor. Teo. A ver, Teo, hemos dicho, ¿no es cierto?, que la piel es parte de un sistema, ¿no es cierto?, el sistema tegumentario, ¿correcto? Sí, doctor. Ya. Y ese sistema tegumentario, ¿qué órganos o qué estructuras tiene, aparte de la piel? Las glándulas sebáceas, el Muy sistema bien, pero es piloso. un complejo, no es solamente glándula, sino es El complejo de complejo glándulas pilosebáceo, y ¿no es los cierto? sebáceos. ¿Qué más? ¿Qué Ya más? me olvidé. Hemos hablado también de la uña, o sea, el conocimiento básico que ustedes tienen, ¿cuál es? La piel, uña, ¿no es cierto? Pelo, uña y glándulas, ¿no es cierto? Es el concepto Sí, básico que doctor. tiene. Pero tenemos que llegar un poquito más. El sistema tegumentario comprende un complejo pilosebáceo, es un complejo que está formado por el pelo, la glándula sebácea y el músculo pilorector. Ese es el complejo pilosebáceo. Y la unidad unguial es una unidad que no solamente está formada por la uña, sino también tiene una matriz, tiene un lecho unguial, tiene una vascularización propia. Y finalmente las glándulas ecrinas y apocrinas. ¿Ya? Entonces habíamos dicho que la piel embriológicamente, ¿en qué semana
de formación embriológica. A ver, Rodi, Renan, Romero. Rodi, Romero. Doctor, Sí. ¿En qué semana empieza a formarse la piel? O el sistema tegumentario. A ver, ya te pregunto, ya han hecho cardiología, ¿no es cierto? sí, doctor. Ya, ¿en qué semana se forma el corazón? En la tercera. Ya, más o menos empieza en la tercera, cuarta semana, ¿correcto? Entonces, ¿la piel se formará antes o después? Después, doctor. Claro, después. Entonces, no se olviden, la piel se empieza a formar más o menos en la sexta semana ya. Lógicamente, las estructuras en su mayor parte de este tipo tienen que formarse después del corazón, ¿no es cierto? No, es en la, no puede ser pues en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta. Tendría que ser más o menos en semanas subsiguientes, en la sexta semana aproximadamente. Y la última estructura en formarse de la piel es la hipodermis, en la semana más o menos 18. Y la piel con sus tres estructuras, ¿en qué semana está completa? Con la hipodermis, epidermis y la dermis. A ver, vamos a preguntar Santos, Sierra Santos. Buenas tardes, doctor. Hola, En hola. la 24 semana, en la Muy semana bien, 24. muy bien. 24 semanas. Ahí ya tiene las tres capas. Por eso, pues, es otra cosa que debemos, hay muchas cosas que debemos concatenar con otros cursos. Lógicamente todavía no han hecho ginecología, ¿no? Entonces, más o menos a partir de qué semana el feto es viable, ¿no? ¿De qué semana? A partir de qué semana se considera aborto y a partir de qué semana se considera parto pretérmino. Es más o menos esa edad, a esa semana, ¿no? La 21, 22 semana, el feto ya puede regular su temperatura, porque lógicamente tiene la piel completa. Antes de eso, no. Si 18 semanas la piel está incompleta, no puede regular temperatura, ¿no? Entonces, es algo fisiológico que debemos recordar, ¿ya? Y no se olviden que en la epidermis tenemos que encontrar algunos tipos celulares. Vamos a ir avanzando mejor, porque este es un tema bastante largo, extenso, pues podríamos hablar mucho tiempo de esto, pero no nos vamos a detener más. Ya les he mostrado esquemáticamente cómo es que se forma el pelo, cómo es que se forma la glándula ecrina y apocrina. Ustedes deben hacer más o menos una reflexión de esto, vayan, den una repasadita, una leidita, tampoco es la idea de que ustedes se aprendan eh, de memoria todo lo que les estoy hablando, pero tienen que tener un conocimiento claro de lo que ocurre en la formación embriológica ya ahora que están haciendo el curso propiamente, porque estoy seguro que cuando ustedes hacen embriología, pues no entienden nada, o entienden poco, ¿no? Porque todavía no tienen conceptos claros, ahora ya van haciendo esquemas de aprendizaje, ya están haciendo otros cursos, conocen mejor la anatomía del cuerpo, entonces cuando hablamos de embriología ahora, supongo que es mucho más fácil de entender que cuando hablaban de embriología hace unos años o meses, ¿no? Que estaban llevando el curso de embriología, entonces traten de sacar el jugo, de hacer el repaso que corresponde. Bueno, la uña también se forma a partir de las células que... bueno, la epidermis está formada por un epitelio pavimentoso, estratificado, queratinocítico y avascular. Esto es importante. Avascular quiere decir que no tiene vasos sanguíneos que penetren hasta la epidermis, ¿ya? Y a su vez está formado por 5 estratos que corresponden al estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso y el estrato córneo, ¿no? El basal o también de generación, el espinoso también se le llama Malpighi, el de transición es el granuloso y el estrato córneo que es el que finalmente está en contacto con el medio externo y es el que, bueno, le da la capacidad de protección a la piel. La capa basal, ¿no? O germinativa está formado por células cilíndricas con el eje mayor vertical y su división o mitosis va a dar origen a las células subyacentes. O sea,
De esta capa basal se van a originar las otras capas subyacentes superiores, ¿no? Básicamente, una célula de la capa córnea no es otra cosa que una célula de la capa basal que por un fenómeno de transición o de apoptosis ha perdido su núcleo y su citoplasma. Se produce un fenómeno de ascenso. Esta célula de la capa basal va subiendo, 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 y a manera que va ocurriendo este proceso, va perdiendo el citoplasma y el núcleo se va degenerando. Entonces, las células de la capa córnea no son otra cosa que las células de la capa basal que han perdido estructura. La capa espinosa tiene más hileras, tiene 5 a 10 hileras, a veces 15, 20, que tiene un espacio intercelular que está compuesto por glucocálix y que le da esa consistencia a la piel. La capa granulosa o de transición tiene 2 a 3 hileras, que bueno, las células se van haciendo más achatadas, más aplanadas. Tiene queratohialina, que corresponde a gránulos irregulares que se detienen intensamente dentro del citoplasma y que tienen una proteína muy abundante que se llama histidina. Igual otro esquema aquí, miren la capa basal. Dentro de la capa basal encontramos células de Merkel, encontramos células de melanocíticas, y en el espacio espinoso, en la capa espinosa, encontramos células de Langerhans, ¿correcto? No se olviden que las células de la capa espinosa van a estar unidas mediante unas estructuras proteicas llamadas desmosomas. Importante que recuerden esto, estas se comportan como ganchos y que le van a dar esa solidez a la capa epidérmica en general. El queratinocito es el tipo celular más frecuente y tiene como función principal formar la capa córnea, no se olviden, y sintetizar la queratina, ¿no es cierto? La cornificación es el proceso por el cual les había mencionado. La célula de la capa basal pierde núcleo, pierde citoplasma y se convierte en una célula anucleada que finalmente es la célula de la capa córnea. ¿Me están escuchando, jóvenes, no? Sí, doctor. Sí, doctor, ahora sí. Sí, doctor. Este es un desmosoma. Más o menos es la estructura de un desmosoma. Son proteínas, muchas proteínas que van a formar un complejo y que van a dar esa fortaleza a la unión entre una y otra célula. La dermis es una sustancia o un espacio que está formado por células fibroblásticas, fibras reticulares, elásticas y de colágeno, y una sustancia gelatinosa llamada sustancia fundamental amorfa. En esta sustancia fundamental amorfa, que se comporta como una gelatina realmente, sobrenadan, aparte de los fibroblastos, otros tipos celulares, como por ejemplo los histocitos, los mastocitos, eosinófilos, basófilos, una serie de tipos celulares que van a tener funciones diversas a nivel de la dermis. A diferencia de la epidermis, no se olviden, en la dermis sí encontramos varios tipos celulares. No se olviden que en la epidermis solamente encontramos 4 tipos de células y no encontramos vasos sanguíneos. Ya les mencioné, la dermis tiene como función principal darle la resistencia y la cohesión y la elasticidad de la piel. Cuanto más joven es una persona, tiene mayor elasticidad la piel, ¿no? Vean la piel de un niño, de un bebé, es completamente elástica, y la piel de un anciano, lógicamente, ha perdido completamente la elasticidad. Si tienen alguna persona muy mayor en la casa, hagan el intento de estirar la piel de la mano y van a ver cómo es que esa piel no se retrae, queda en su mismo lugar. Eso quiere decir que no hay elasticidad, ¿correcto? Bueno, pues les mencioné que los fibroblastos son las células fundamentales de la dermis, tienen un núcleo fusiforme, tienen la forma estelar o de uso, es alargado, y como les mencioné, producen fibras colágenas, reticulares y elásticas, y además van a dar origen a lo que se llama la colagenasa y a la sustancia intersticial.
Les mencioné además que aparte de los fibroblastos en la dermis encontramos histiocitos, mastocitos, polimorfonucleares, encontramos todos los vasos sanguíneos que van a dar finalmente la vascularización a la piel, encontramos nervios que además comprenden órganos sensitivos, que bueno, se los han conocido seguramente por largo tiempo, ¿no? Los corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Better-Pacini, Krauss, terminaciones nerviosas libres, que son muy importantes. En realidad, esas terminaciones nerviosas libres son las principales estructuras del sistema nervioso a nivel de la piel. También encontramos un músculo erector del pelo, los folículos pilosebáceos, las glándulas endocrinas. Los vasos sanguíneos se forman o se disponen en plexos, un plexo subcutáneo profundo, un plexo subdérmico y un plexo subpapilar, más o menos como este esquema, miren, hay un plexo profundo subcutáneo, un plexo dérmico reticular, ¿no es cierto? Y un plexo papilar superficial. Bueno, pues acá me olvidé de comentarles que la piel en la dermis tiene una dermis papilar, la que está adyacente a la epidermis. La epidermis, ven, es esta estructura media rosada o mayormente rosada, y la dermis es toda esta sustancia más blanquecina, y ven, estas estructuras corresponden a los vasos sanguíneos. En la dermis encontramos dermis papilar, que es esta superficial, y la dermis reticular, que es la más profunda, es una dermis más gruesa, más dura, y la dermis papilar es algo más suave. Por eso es que cuando hay un corte superficial que comprende a la dermis superficial, la cicatrización es mejor. Si el corte va hasta la parte reticular profunda, pues la cicatrización es peor. Los vasos linfáticos se disponen en dos plexos, un plexo graso profundo y un plexo dérmico superficial. En la histología se ve muy parecido a los vasos sanguíneos, son espacios vacíos. Las terminaciones libres son las responsables de conducir el estímulo térmico, ¿no? Y ya saben ustedes que existen esos corpúsculos de Pacini, Meissner, Ruffini, Krauss, que se decía tenían función específica, pero pues vemos ahora que las terminaciones libres pueden cumplir la recepción de cualquiera de esos estímulos. También se disponen a manera de plexos, un plexo dermoepidérmico y un plexo superficial. El pelo, no se olviden, es parte del complejo pilosebáceo, que va a derivar de un brote invaginado de células pluripotentes en la epidermis. No se olviden que todo el cuerpo, sin excepción, todo el cuerpo, excepto las palmas y plantas, van a presentar pelos en diferentes formas. Puede ser un pelo maduro o vellos, o en el caso de un feto, lanugo. La función principal, lógicamente, es aislar y protegernos del medio ambiente. El pelo evoluciona, tiene una evolución propia, que tiene 3 fases, ¿ya? Y bueno, pues esas fases se tienen que conocerlas. Corresponden a la anágena, telógena y catágena. Tienen otras funciones también, ¿no? La de proteger, por ejemplo, las cejas y las pestañas protegen al ojo del sudor. En algunas regiones intratriginosas van a reducir la fricción. Bueno, funciones que no son, bueno, no se apartan de la lógica, ¿no? Los tipos de pelo, como les mencioné, son el lanugo, que corresponde al feto, el vello, que es similar al lanugo fetal, es un pelo delgado, y el pelo terminal, que es biológicamente más grueso y duro, es pigmentado, tiene médula, y que bueno, se va a encontrar en las cejas, en las pestañas, en la barba, en las axilas, y en el pubis del adulto, ¿no? Este es más o menos el diámetro de cada tipo de pelo. La papila pilosa es una estructura importante, que es donde va a recogerse los vasos sanguíneos y los nervios de la dermis, que finalmente van a aportar la nutrición al pelo y le van a dar también sensibilidad. Es la responsable del control del ciclo piloso. En el ciclo piloso les había mencionado a la fase anágena, a la fase catágena y a la fase telógena. La fase de crecimiento permanente es la fase anágena. Dura de 2 años de Doctor, tiempo. disculpe. Hola, Doctor, dime, disculpe, otra vez le está fallando el audio. Se escucha como entrecortado. entrecortado. Ya. Sí, doctor. A ver, hola, hola. Hola.
¿Me Ahora sí escucha? está mejor. Ahora sí. Ya, vamos a ver. Entonces les mencioné que el ciclo del pelo corresponde a la fase anágena, a la fase catágena y a la fase telógena. ¿Ya? La principal fase de crecimiento es la fase anágena. ¿Ya? Dura más o menos de 1 a 7 años. Entonces, cada persona tiene un ciclo piloso distinto. Por eso es que hay personas que tienen pelo más largo y otras que tienen pelo más corto, o cabello más largo o cabello más corto. Dependiendo de la fase anágena principalmente, ¿no? Lógicamente hay personas que tienen una fase anágena bastante larga, dura 7 años, el cabello crecerá enorme, grande. Y hay personas que tienen una fase anágena más corta, de 1 año o 2 años, el cabello crece más corto hasta que termine su ciclo de pelo. La fase catágena, como les mencionaba, es la segunda fase. En esta fase el pelo va a entrar a un periodo preapoptótico. Es como que el pelo va a dejar de crecer y se va a preparar para retirarse del canal del pelo. ¿Ya? Entonces, una vez que ha crecido largo, entra a una fase de regresión, que es parecida a la apoptosis, y luego pasa a la fase telógena, es la fase en la que el pelo se desprende. ¿Ya? Entonces, la mayor parte de cabellos que tenemos, de pelos, se encuentran en fase anágena. La mayoría están creciendo porque lógicamente es un periodo largo de crecimiento. Un pequeño porcentaje se va a encontrar en fase catágena y otro pequeño porcentaje en fase telógena. Son los pelos o los cabellos que se nos caen diariamente. Más o menos eso equivale del 5 al 15% del total de cabellos. Entonces no se olviden que normalmente podemos perder cabellos diariamente y son cabellos que corresponden a la fase telógena. Ya. No hay que desesperarse. Hay algún momento en que varios cabellos entran a fase telógena en un mismo momento y van a notar que se les cae más cabello. Eso más o menos ocurre cada 2 años o 3 años, confluyen varios cabellos en telógeno y se cae abundantemente. Eso van a notar las mujeres especialmente cuando que notan que se les va cayendo abundante cabello, ¿no? Ese es un efluvio telógeno que corresponde al ciclo normal del cabello. No olviden la fase anágena, que es donde crece, la catágena, donde empieza a retraerse el cabello, y la telógena es cuando finalmente se retira el folículo piloso. La glándula sebácea, no se olviden que se distribuye principalmente en el cuero cabelludo, en cara y en tórax. Lógicamente no encontramos glándulas sebáceas en palmas y plantas. Existen algunas áreas que se denominan áreas seborreicas, que son las que les he mencionado, el cuero cabelludo, la cara y el tórax. Hay menos cantidad de glándulas sebáceas en el dorso de las manos y lógicamente no existen en las plantas y en las palmas. Hay que recordar que algunas glándulas no están asociadas al folículo piloso, o sea, zonas donde no hay pelo, pero sí hay glándulas sebáceas. Por ejemplo, en los labios y mucosas encontramos lo que se llaman los puntos de Fordyce. Son pequeños puntitos amarillentos que si ustedes se miran al espejo detenidamente lo van a ver. Son puntitos muy amarillentos que se encuentran sobre todo en la zona del filtrum, en la mitad del labio. Se llaman puntos de Fordyce. También encontramos en el área del pezón y en la areola los que se llaman tubérculos de Montgomery, que también son glándulas sebáceas que no están asociados a folículo piloso. En la zona genital, esto también es bastante conocido, en la zona del surco balano prepucial, encontramos a lo que se llaman las glándulas de Tyson, que son pequeños puntitos blanquecinos amarillentos que corresponden a glándulas sebáceas que no están asociadas a folículo piloso. En los párpados encontramos lo que se llaman las glándulas de Meibomio, ya que tienen una importancia clínica cuando hay inflamación o obstrucción, es lo que se llama la meibomitis, se puede producir el chalazion, también llamado. No se olviden que la glándula sebácea tiene como función sintetizar sebo y está formada principalmente por triglicéridos, esterecéridos, escualeno y muy poquito colesterol. Bueno, pues estas glándulas sebáceas se secretan permanentemente
y su cantidad de secreción va a depender de algunos factores, ¿no? Por ejemplo, la edad, el sexo, la alimentación también depende mucho, y bueno, también la temperatura externa. Entonces, lógicamente, un joven y varón va a generar mucha cantidad de glándulas sebáceas, ¿no? Esto en relación a la secreción de hormona testosterona. Los jóvenes producen más testosterona y la testosterona hace que la glándula sebácea se hipertrofie un tantito y empieza a generar más glándulas sebáceas y sebo, lógicamente, ¿no? También no se olviden, en las noches, al amanecer se secreta mayor cantidad de grasa, por eso se darán cuenta que cuando uno despierta, a veces se despierta con la cara totalmente grasosa, ustedes que son jóvenes, lógicamente, y en el clima cálido, lógicamente, hay mayor cantidad de producción de sebo. Recordar también que el pelo y la glándula sebácea van a cambiar de tamaño en distintos periodos de la vida, ¿no? Y lógicamente en la pubertad se va a desarrollar su máximo tamaño y en relación a esto también a los inicios de cambios sexuales secundarios, ¿no? La testosterona por acción de la 5-alfa reductasa se convierte en dihidrotestosterona, que es el factor principal que controla el desarrollo de la glándula y producción del sebo, ¿no? La dihidrotestosterona es la principal, digamos, enzima productora de sebo. La uña está formada por la lámina ungueal, y avanzando un poquito más rápido, está formado por 4 epitelios especializados que corresponden al pliegue ungueal proximal. A la pliegue ungueal proximal es toda esta zona. La matriz ungueal es esta zona vascularizada que se encuentra por debajo del pliegue ungueal. Importante recordar que la matriz ungueal es la que origina el 90% de la placa ungueal, de la uña propiamente dicha. El lecho ungueal es la estructura que se encuentra subyacente por debajo de la lámina o de la placa ungueal, y el hiponiquio es la que se encuentra por debajo del lecho ungueal. Ya, entonces esto también es un esquema. Miren, esta es la matriz proximal, perdón, pliegue proximal. Todo esto es el pliegue proximal. No se olviden de la lúnula. Lúnula es estructura blanquecina. La cutícula que cubre la unión de la lámina ungueal con el pliegue proximal. Importante recordar que la cutícula protege a la matriz ungueal. No se olviden que la